Vamos a orar antes de poder iniciar el estudio. Señor, te damos gracias por este día, por la posibilidad de poder estar reunidos un sábado más, Señor, una reunión más de hombres, Señor, con motivo de poder escudriñar su palabra, de que tengamos un corazón dispuesto para poder escuchar de usted, Señor. Sabemos que hay problemas, que hay aflicciones, situaciones las cuales nos afectan durante el transcurso de la semana, ya sea familiares, laborales, Señor, de enfermedad. Ayúdenos, Señor, para mantener la compostura, Señor, para poder confiar en usted plenamente, Señor, y tener en claro de que todo tiene un propósito en nuestra vida, Señor. Le pido que me dé la sabiduría necesaria, Señor, para poder expresarme de la mejor manera, Señor, y poder entregar su palabra, Señor, como usted lo desea. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo Cristo, Señor. Amén. Bueno, vamos a estudiar hoy el segundo capítulo de las disciplinas de un hombre piadoso, ¿ya? Y el tema que me tocó a mí hoy en día habla la disciplina de la pureza. Partir diciendo de que vamos a tratar un tema el cual hoy en día ha invadido la conciencia de muchas personas, ¿ya? En sí es un tema súper importante tratar, pero no ha invadido solamente la conciencia o la mente de las personas, sino que también, y lo peor, que los corazones de ellos. Y lo peor que se hace cada vez más presente en el hombre cristiano y en la iglesia en particular. Si nos ponemos a pensar en referencia al tema de lo sexual, hoy en día hasta lo prohibido o impropio ha sido transformado y, por así decirlo, por el mundo ha sido normalizado. Si analizamos el referente a este tema, en particular de la sexualidad, hoy en día ya pasamos por el tema de lo explícito, donde no existe pudor de visualizar o practicar actos donde se haga presente la inmoralidad. Eso lo vemos hoy en día en todas partes y a cada momento. Hoy en día tanto la televisión, los medios digitales, incentivan mediante o a través de mensajes subliminales, por así decirlo, que activan los deseos y las tentaciones de cada uno de nosotros, provocando generalmente esas ganas incontrolables de poder pecar. Y nosotros sabemos que la mente es un temazo para el hombre. Es un tema donde directamente Satanás sabe dónde jugar, sabe dónde quizás aplicar ciertas cosas, donde sabe que nosotros vamos a caer. En base al texto se hizo un estudio. Hay un estudio donde dice que el 23% de los hombres cristianos ha tenido relaciones extramaritales y el 43% han hecho algo que consideraban sexualmente impropio. Si uno lo mira de esa manera o a nivel de ese porcentaje, es fuertísimo. Pero a veces, como dice un dicho, uno mira caras, no corazones. Y hay algunas personas las cuales tratan de vivir de apariencia. Muchas veces. Y en este ámbito tan privado, y lo hemos escuchado millones de veces, ¿qué hacemos nosotros en esos momentos de intimidad, de privacidad, cuando nadie nos ve? Yo creo que a veces tratamos de omitir esos temas. Hoy en día la mayoría de acá somos padres y vemos que a veces nuestros hijos hacen preguntas cuando este tema de la tecnología hoy en día muestra imágenes las cuales a veces no quisiéramos que nuestros hijos vieran. Está el tema de los controles parentales, pero va más allá, va mucho más allá. A pesar de que nosotros quisiéramos poner una coraza a nuestros hijos o a nosotros mismos, que es lo inicial, a veces el mundo va más allá y a veces se hace incontrolable. En el libro aparecía una parte donde decía: 1 de cada 4 hombres cristianos son infieles y casi la mitad de ellos se ha comportado de forma indecorosa, que va muy relacionado al porcentaje que vimos con anterioridad. Y
Y eso sí está ocurriendo en los cristianos en particular, lo más probable es que también esté ocurriendo en el liderazgo. Y eso sí que es un problema. Si nos vamos a la Biblia, en 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Y 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hughes en este libro establece que la pureza sexual es una disciplina urgente a trabajar y a tratar, porque no existe una debilidad, por así decirlo, optativa, dada la presión que hoy día vivimos con el mundo. Entonces, el autor da a conocer algunos puntos claves los cuales afectan al cristiano hoy en día. Primero está el pecado voluntario. El autor afirma en particular que el pecado sexual es voluntario. Y a pesar de que el hombre cristiano tiene al Espíritu Santo, aún así nosotros caemos. Pero, y generalmente esa persona se excusa, es que fui débil, cometí un error, que generalmente pasa. Y la disciplina es un punto a tratar en particular, y esto lo vamos a ver, que en este tema de la sexualidad la disciplina es muy importante, pero muy importante. Lo otro, como punto, hablaba sobre la contaminación cultural, porque hoy en día vemos que la sociedad nos invade con tipos de mensajes subliminales en la tele a cada momento, ya sea en reportajes, películas, anuncios. Muestra la sexualidad, pero mirada desde un punto de vista sensual. Y la sensualidad que activa nuestra mente. El qué pasará no muestra mucho. Y ese no muestra mucho hace querer ver más allá. Quizás me quedé con esa imagen. No sé si han escuchado esa vez cuando dicen: tú lo último que haces o lo último que miras, al otro día lo vas a recordar. Como que uno se levanta pensando qué es lo que hizo, la última cosa que hizo anoche. ¿Y qué pasa si que lo último que hiciste en la noche fue ver pornografía? La pornografía no se trata mucho hoy en día, en la iglesia en particular. Y yo creo que es un tema súper importante a nivel del hombre, porque es un tema delicado. Pero todos pasamos por eso. Todos. Quizá no le damos la importancia, es un tema tabú, pero lo omitimos. Pero el hablar de la pornografía yo creo que es un tema, para algunos puede ser un poco más sensible, si tienen ese problema de estar mirando pornografía, pero hay que tener ojo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué medidas tomamos con motivo de poder limitar o ser disciplinados para poder evitar la pornografía? Y por el último tema, dice: inicio de la caída. Dice: el pecado sexual comienza con la mirada y con la sociedad. Con la mirada porque estamos observando cosas las cuales no corresponden, y ociosidad, es cuando nosotros, por así decirlo, estamos estáticos a nivel espiritual. Porque es nuestro objetivo, y el Señor nos llama a poder escudriñar la palabra de forma diaria, tener oración, tener comunión, y eso lo sabemos. Pero, ¿estamos practicando eso de forma constante? ¿Estamos permitiendo que nuestro espíritu, estamos creciendo espiritualmente realmente en nuestros hogares? ¿Entendiendo que nosotros como padres somos la cabeza espiritual de nuestro hogar? Los chicos, los cuales todavía no son padres, pero tienen una responsabilidad también súper importante. Y nosotros como padres, al ver que esta sociedad lo único que hace es quizás invadir la mente de nuestros hijos para que sus corazones claramente vayan en base a la tentación de otras cosas,
es difícil. ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos en la casa? ¿Le enseñamos nosotros? Pero aún así no van a estar a salvo. Satanás es muy astuto. El ambiente está saturado de sexualidad, advirtiendo que la exposición constante hace que la pureza sea una lucha diaria. La disciplina de la pureza no es un legalismo, sino una expresión de amor y obediencia a Dios. El pecado de la lujuria se inicia con una mirada y es responsabilidad del hombre evitar esa primera etapa de la tentación. Esto nos lleva a una conclusión clara, que en sí la Iglesia, ¿por qué hoy en día no es extraño que la Iglesia haya perdido interés por la santidad? O algunas iglesias. ¿Por qué no es extraño que el mundo le reste importancia a algo que está tan fuera de lugar? ¿Por qué no es extraño tampoco que muchos de nuestros hijos rechacen la iglesia? O rechacen la palabra, rechacen a Dios. No es extraño tampoco que en sí la palabra haya perdido su poder en muchos lugares y que le den atribución o que le den mayor importancia a otras cosas. La sensualidad es sobradamente el mayor obstáculo a la santidad. Y el día de hoy está haciendo estragos no solamente en la iglesia, sino que, aparte de la sociedad, en la iglesia y en las personas a las cuales obviamente la componen. La santidad y la sensualidad se excluyen mutuamente, se apartan, como el agua y el aceite. Y los que han caído en sus garras, es difícil salir si no tienen disciplina y no se mantienen de la mano del Señor. En primera de Timoteo 4:7 dice: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Esto es la nueva traducción viviente, perdón. En lugar de eso, entrénate para que a la sumisión de Dios. Y en Gálatas 5:16 digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:17 sigue: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que sí quisierais. La Biblia nos da a conocer la caída de un rey por medio del pecado sexual. ¿Quién es? David. Y eso es una advertencia para nosotros. Una advertencia de un rey caído. ¿Cómo cayó? ¿Qué hizo? Y las consecuencias que tuvo. Como si analizamos en sí la vida de David, relacionado con el tema sexual en particular, hay un proceso en relación a su caída. Y el deslizamiento de David o la caída de David no fue de forma repentina, sino que fue el resultado de la pérdida gradual de su disciplina. Y establecí algunos puntos para poder distinguir cómo fue la caída del rey David. Lo primero, su insensibilidad frente a ciertas cosas, partiendo porque ya había desobedecido a Dios tomando múltiples esposas. Esto lo encontramos en Deuteronomio 17:17. En sí aceptó el pecado. Y además socialmente era aceptado en ese tiempo. Segundo, relajación de la disciplina. David se quedó en Jerusalén cuando debía estar en batalla, ¿se acuerdan? 2, la complacencia espiritual abre puertas a la tentación. Este tema de la relajación o la caída que continuó en David, aparte inicialmente al tomar esposas, se quedó en Jerusalén y en vez de ir a la guerra con sus hombres,
lo dejó vulnerable a la tentación. Hizo algo que no correspondía. Y este punto lo tenemos que relacionar en el contexto de estar estático, en el crecimiento, lo que hablábamos delante. Espiritualmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos abocados a leer? ¿Estamos abocados a orar? ¿Realmente tenemos esos momentos de intimidad con el Señor? ¿Aprovechamos ese momento en particular? ¿O oramos por orar? ¿Qué hacemos en esos momentos íntimos? ¿Qué hacemos en esos momentos que el Señor, que nadie nos ve, pero el Señor sí? El Señor conoce nuestro corazón. Pensamos que engañamos a las demás personas, pero al Señor no lo podemos engañar. Tercer punto, obsesión pecaminosa. ¿Qué pasó? David la miró a Betsabé, pero no desvió la mirada. Fue tentado, pero su disciplina debería haber sido salir, desviar la mirada, pero no, siguió, se mantuvo ahí. Job 31:1 dice: pacté con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dice que desde el terrado David vio a Betsabé, y en lugar de apartar la mirada, que en este caso es la disciplina de la vista, permitió que la lujuria controlara su mente. ¿Qué hizo? Preguntó por ella y hizo que la trajeran al palacio, ¿cierto? Y al igual que en el punto anterior en relación al tema del crecimiento, de saber que estamos relajados, aquí va a ser referencia de que si estamos alejados, no estamos alejados del Señor. En esos momentos de tentación, ¿qué hacemos? Si estamos aferrados de la mano del Señor, vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero de no ser así, sabemos que mientras más cercanos o más aferrados estemos a la palabra, ¿cierto?, más alejados del pecado vamos a estar. Pero mientras más alejados de la palabra, vamos a estar más cercanos a caer en el pecado. Hace un tiempo, y en base a esto, escuchaba un estudio del pastor Roger el otro día, y hacía referencia al tema de la sexualidad, y daba a conocer que en situaciones así, de tentación, lo que tenemos que hacer es huir, arrancar. Como dice, soldado que huye, sirve para otra batalla. Pero huir, arrancar de la tentación. Pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces preferimos omitirlo. O esa mirada hacia el costado de ver quién pasó, o qué es lo que está haciendo, o qué están dando en la televisión. Pero tu conciencia está trabajando. En Proverbios 6:28 dice: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Qué quiere decir eso? Dice: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Vamos a ser capaces de poder resistir a la tentación? Nosotros sabemos que en nuestras propias fuerzas no vamos a ser capaces. Si pensamos que vamos a poder, no te preocupes que yo lo soluciono, no te preocupes que yo voy a resistir la tentación. No. Si una compañera de trabajo o otra persona te da a conocer mensajes, te habla de otra manera, ¿le vas a seguir la corriente? Puedes ser muy caballero y decir, alejarte o darle a conocer realmente cuál es tu posición.
Si eres casado, ¿llevas los anillos puestos realmente? Porque yo conozco personas que se sacan los anillos. En las conversaciones que tienen con sus compañeros de trabajo, ¿hacen ver que son un hombre casado? Porque muchos lo omiten. Muchos lo omiten. Y son uno en la empresa o en su lugar de trabajo y otro en el hogar. Pero tengan claro, chiquillos, que de caretas no vamos a vivir. Va a llegar un momento en que ese real hombre va a salir a la luz. Y lo peor que las consecuencias después son devastadoras. Y lo vamos a ver más adelante, lo que le pasó a David. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye de todo lo que estimule pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Tenemos esas relaciones? Tenemos ese amigo, y yo lo digo, y yo de verdad tengo personas que realmente quiero mucho aquí en la iglesia. Y descubrí que mis mejores amigos están acá en la iglesia. Y eso es valorable. Porque cuando te dan un consejo te lo van a dar en base a la palabra. Porque ese amigo que está en el mundo, a pesar que lo quieras mucho, a veces son buenas personas, es verdad. Pero quizás no te van a dar un consejo que realmente te pueda servir en base a lo que el Señor quiere para ti. Tenemos que ser muy cuidadosos con las amistades que nosotros tenemos. Y las relaciones que queremos construir también. En 1 Corintios 6:18 dice, oíd de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuarto punto, racionalización. ¿Qué pasó con David cuando pecó? Justificó su pecado. Mentalmente, para él, lo justificó. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Qué pasa cuando nosotros cometemos pecado? Y en el ámbito de la sexualidad. Vieron pornografía o hicieron algo que es impropio. No, si no lo voy a hacer nunca más. Señor, perdóname. Y después de un tiempo, vuelve a pasar. Han tomado no sé si a ustedes les pasa, pero en las mismas aplicaciones hoy en día uno, aunque no quiera ver, te muestra mensajes, ¿cierto? Yo de verdad tomé la decisión de eliminar todo tipo de aplicación. Sin TikTok, sin Twitter, lo justo es necesario. WhatsApp para la familia, el Facebook por algunas cosas, del trabajo a veces, y Instagram que en relación a lo que es mi familia, y que tenemos un Instagram en conjunto. Pero alejarme de ese punto. Porque más que uno sienta que es débil, uno dice, sé disciplinado, toma las medidas necesarias como para. Pero a veces no lo hacemos. Omitimos. Degradación, adulterio, engaño y finalmente asesinato. Que es lo que pasó con David. Y el pecado, ojo con esto, el pecado nunca se queda solo, siempre genera consecuencias en cadena. Siempre, siempre, siempre. Hoy en día
yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando cometemos un pecado, sabemos que las consecuencias no solamente van a venir de manera personal. A veces las consecuencias pueden afectar a las personas que más amamos, a nuestra familia. Y en particular en el tema sexual. Si engañas a tu esposa o haces algo que es indecoroso, quizás moralmente para la sociedad va a ser un problema. Para ti, personal, por un tema de quizás de apreciación, de vergüenza. Pero ¿y tu familia? Yo creo que nadie piensa en su familia cuando está pecando. Si estás mirando algo a otra persona o vas a cometer adulterio, alguien dice, prefieren disfrutar, y en ese mismo estudio lo da a conocer Pastor Rodríguez, prefieren disfrutar 5 minutos o 1 hora y perder toda una vida. Una hora de placer, consecuencias de por vida. En base a la caída de David y que vemos que lo afectó demasiado, porque lo que pasó internamente también en su familia no fue menor, porque le produjo repercusiones de verdad que fueron devastadoras. Primero, la pérdida de la autoridad moral, perdió su buena conciencia, esa relación íntima que tenía con el Señor. Y en un momento tuvo como ese vacío espiritual. El otro, el juicio familiar. Esa impureza contaminó su hogar, dando lugar a una serie de tragedias. Primero, la muerte de su hijo recién nacido, el incesto de Amón, el asesinato de Amón por Abalón, y culminado también en la rebelión de Absalón. Entonces, a veces no pensamos en la real importancia o en las consecuencias, perdón, que nuestro actuar va a traer. No solamente para nosotros, sino que para nuestra familia. Nuestro testimonio es muy importante, chiquillos. Aunque no lo queramos ver, hay muchas personas que nos están observando. Si nosotros somos cristianos de tomo y lomo, vamos a dar a conocer que somos cristianos en cualquier lugar. Y nos vamos a demostrar realmente cómo somos. Si estamos en base a lo que es la palabra, vamos a predicar con eso. Pero si estamos alejados de la palabra y somos cristianos de domingo, o somos de cristal, y hacemos una cosa acá, y hacemos otra cosa afuera, nuestro testimonio no va a valer absolutamente nada. Tengan cuidado porque a veces nadie sabe quién lo está mirando. Y tampoco, y lo vimos en un estudio anterior, a veces no entendemos las consecuencias también o cómo afecta a veces nuestro actuar, las cosas que decimos o hacemos en otras personas, que a veces tampoco son parte de nuestra familia. Pero si una persona que realmente nos quiere, nos aprecia, y que también puede ser de la capilla. Lo hemos visto en pastores que cuando se caen, se llevan a veces a una iglesia completa. Porque hay un aprecio. Pero también hay que entender que esas personas que se van o que se alejan del Señor es porque el corazón no estaba con el Señor, estaba con la persona que estaba acá al frente. Hay personas que son más sensibles que otras.
el libro en sí nos entrega un plan de batalla para nosotros, en general, para el cristiano. ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Qué hacer en estas situaciones? Y la voluntad de Dios es la pureza sexual. El acto sexual está en la Biblia. Y no hay importancia en el matrimonio, la procreación, ni un problema. Pero tiene que cumplir ciertos parámetros. En Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8, ahí está presentado un pasaje clave. Dice que pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. En Levítico 19:2, dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cuando nosotros miramos el tema de una responsabilidad a nivel de la pureza, a nivel sexual, miremoslos como una responsabilidad mutua. ¿En qué sentido como responsabilidad mutua? Tener a alguien a quien rendirle cuenta. A veces nosotros le rendimos cuenta al Señor, pero a veces es bueno también tener un amigo o alguien que contarle las cosas. ¿Tienen a alguien en particular, a un conocido o una persona que realmente ustedes puedan ser transparentes con ellos? Yo el otro día pensaba, y no sé si les pasa, pero ¿sienten a su esposa como su amiga? ¿Es su esposa su amiga? ¿Ella lo considera su amigo? Como esposos conversamos solamente cuestiones, uy, hay que pagar el arriendo, hay que pagar el colegio, las cuentas, uy, tenemos un problema en este sentido. ¿Solamente se conversan solamente esas cosas? ¿O realmente también está ese momento de intimidad, pero a nivel de poder expresarle lo que realmente siente mi corazón? Porque lo puedo hacer con el Señor, pero también es bueno tener una persona, un amigo o una amiga a quien poderle contar las cosas. ¿Y qué mejor amiga que tu esposa? Pero no todos miran a su esposa como una mejor amiga. Y no toda esposa mira a su esposo como su mejor amigo. Oración específica. Orar diariamente por la pureza sexual. Oramos por acá, para poder tener esa coraza, para estar preparados frente a alguna situación en particular. Generalmente no. Lo que venga. O ahí vemos qué hacemos. O la típica. En Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Pero se nos olvida. Pensamos que somos suficientes, que lo podemos controlar. Pero no nos vamos a dar cuenta cuando ya estemos, pero hasta cuando ya hayamos cometido ya el error. Memorización de la palabra. Seguir el ejemplo de Jesús en la tentación. En Mateo 4, del 1 al 11. Y en Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo creo que muchas veces en esos momentos o situaciones problemáticas, por así decirlo, en el ámbito sexual, se nos olvida todo. A veces quedan obnubilados o quedamos obnubilados por alguien y no somos capaces de tener conciencia ni capacidad de poder reaccionar. Memorización de la palabra.
4. Disciplina de la mente y los ojos. Cuando pasa una persona, una mujer, se hacen los tontos, la miran sin que nadie te vea, ¿o qué hacen? ¿Es un tema la parte sexual? Dice en Job 31:1, hice pacto con mis ojos, como pues había yo de mirar a una virgen, ¿cierto? En Marcos 9:47 dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado al infierno. Yo, sinceramente, a veces un momento en que uno dice, no, ¿sabéis qué? Mejor, no sé, ¿has visto a los caballos cuando le colocan esto acá? Mira para adelante, ¿no? ¿Ah? Y a veces funciona. Vamos a tener tentación en todo momento. Y Satanás, en particular, es muy astuto, porque generalmente coloca esas tentaciones cuando nadie nos está mirando, o en lugares donde no hay personas a las cuales nos conocen. El tema es cómo vamos a actuar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? ¿Vamos a responder una palabra bonita? ¿Vamos a responder un gesto? Porque a veces uno por caballero lo hace, pero eso también puede tener consecuencias. ¿Qué hacemos frente a la tentación? Huir. Huir frente a la tentación. Implica tomar decisiones antes de la tentación para evitar la vulnerabilidad. El hombre piadoso debe limitar intencionalmente la intimidad emocional y física con cualquier mujer que no sea su esposa. El hombre debe huir de la fornicación. 1 Corintios 6:18. Establezcamos límites. Si establecemos límites realmente, si las personas realmente conocen cómo somos, hasta qué punto llegar, si somos una persona con carácter, realmente van a saber qué decir y qué hacer. Si cuentan o no cuentan contigo. Seis, realismo espiritual. Reconocer nuestras vulnerabilidades. En 1 Corintios 10:12 dice, no confiar en nuestra propia fuerza. Como lo dijimos con anterioridad, no basta con que realmente nosotros digamos, no, yo voy a ser capaz de aguantar la tentación. Y yo creo que lo principal, el temor a Dios, ese temor reverencial, que siempre se debe tener. En Génesis 39:9 dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El temor de Dios para nosotros debe ser esa disciplina suprema. La reverencia profunda por Dios es el mayor disuasivo. Recordar que Dios es testigo de cada pensamiento y es la fuente de la fuerza contra las pasiones. En Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
el estudio en particular concluye que hay un llamado a la masculinidad, por así decirlo, disciplinada, y que se esfuerzan en la santidad mediante el poder del Espíritu Santo. A nivel de una aplicación personal, por así decirlo, y preguntas a nivel de reflexión, ¿qué áreas de insensibilidad tengo en mi vida? ¿Estoy estableciendo límites apropiados en mis relaciones? ¿Tengo a alguien a quien rendirle cuentas? ¿Qué pasajes bíblicos estoy memorizando hoy en día? ¿Estoy leyendo la Biblia? ¿Estoy orando de forma constante? Son preguntas que nos deberíamos hacer. Pero ¿a cuántas de esas preguntas tenemos una respuesta? ¿O preferimos omitir que no hagan esa pregunta? Los llamo a, primero, establecer tiempos en sí constantes y regulares en que nos evaluemos personalmente. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿A qué cosas le estoy dando pie? ¿Le estoy dando más tiempo a las cosas del mundo que hace tiempo espiritual? ¿Le estoy dando tiempo a mi familia como corresponde? ¿Estoy siendo disciplinado en las cosas que son necesarias para mantener mi compostura frente a una tentación? La disciplina de la pureza no es opcional para el hombre piadoso. La santidad y la sensualidad se excluyen mutuamente. La batalla por la pureza requiere esfuerzo intencional, dependencia del Espíritu Santo y una aplicación práctica de las disciplinas espirituales. Para finalizar, busquen Primera de Tesalonicenses 4:7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Tenemos que ser cuidadosos en el mundo que estamos viviendo. Satanás es astuto, anda como león rugiente, queriéndonos devorar. ¿Le vamos a dar la posibilidad de que lo haga? ¿Estamos tomando las medidas necesarias para poder estar preparados para la batalla? Porque esto es una batalla. Donde estemos, en cualquier lugar, nos vamos a ver tentados en el ámbito sexual. Y es un tema sensible para nosotros. La mente. Preparémonos. Oremos. Leamos. Busquemos a esa persona a quien rendirle cuentas. Aparte del Señor, que es lo más importante. Y hagamos lo necesario para poder crecer espiritualmente de forma constante. Y somos hermanos en la fe. En esos momentos en los cuales tenemos estas mismas reuniones, en los momentos de retiro, a veces se dan esas situaciones donde uno suelta, da a conocer cuáles son sus reales cargas, preocupaciones. Pero yo creo que a muchos nos ha pasado que este tema sexual nos ha pegado muy fuerte. Pero omitimos el conversarlo.
y muchas veces por vergüenza. Pero a todos les pasa. La forma es cómo lo vamos a tratar. ¿De qué manera voy a salir adelante frente a esto? ¿Con la ayuda del Señor o en mis propias fuerzas? Si lo quiero hacer en mis propias fuerzas, ten por seguro que el resultado va a ser catastrófico, como lo que le pasó a David. Por inmadurez, por indisciplina, no solamente afectó su persona, sino que su casa, su familia. Lo invito a orar. Señor, te damos las gracias con motivo de poder estar preparados, Señor, para poder salir adelante y tener en claro que este tema es un tema sensible, donde generalmente quizás no conversamos, no lo sacamos a la mesa para poder tener una conversación clara. Ayúdenos, Señor, a mantener la compostura, a tener la fortaleza, Señor, frente a las tentaciones, Señor, y siempre estando de su mano, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder tener una relación, Señor, íntima con usted, Señor, a poder ser transparentes, Señor, frente a las personas a las cuales nosotros amamos, Señor, y a mantenernos fuertes, Señor, en la palabra, Señor, a no alejarnos, Señor. Permítale, Señor, a los chicos llegar a sus casas de la mejor manera para poder disfrutar de este tiempo familiar que les queda, Señor, este fin de semana. Que también, Señor, ellos puedan ser esa cabeza espiritual en su hogar, Señor. Tomar con altura de mira, Señor, lo que está pasando hoy en día, Señor. Y si hay problemas en su hogar, Señor, no taparlos, Señor, sino que conversarlos para poder solucionarlos, Señor, en base a su palabra, Señor. Se lo pedimos todo esto en el nombre de su Hijo Cristo, Señor. Amén.